Para los que no me conocen, soy Héctor Pollese. Voy rápidamente a comentar sobre 4 asuntos que me quedaron picando de la charla de hoy. La primera cuestión que quiero instalar es revisar la mirada que tenemos de lo ambiental y del ambientalismo. Lo ambiental y el ambientalismo en su historia es tan corto como la idea de participación, no tiene más que 3 décadas o algo así. En Argentina se introdujo esa idea gracias a la carta que escribió Perón después del año 72, que se hizo la Conferencia Internacional de Estocolmo. Y desde entonces, más o menos, que se está hablando en el mundo de la cuestión ambiental, etc. De todas maneras, el asunto tomó tal velocidad que llegó a transformarse prácticamente en un principio generalizado que todo el mundo adopta, ¿no? Así como adoptamos la idea de la igualdad de oportunidades. Hoy no encontramos en el mundo a nadie que no sea ambientalista y que al mismo tiempo no defienda el desarrollo sustentable, ya que en realidad todas las discusiones que tenemos hoy sobre la cuestión del ambiente se hacen entre gente que opina que es ambientalista, etcétera, etcétera. En los años 70, a finales de los 70 y los 80, hubo una reunión que es en el Club de Roma. ¿Por qué? Porque el capitalismo avisaba que si seguía produciendo como se producía, el mundo no tenía destino. Y empezaron a hablar de que había que llegar a una posición de crecimiento cero, ¿no? Para que no hubiera más crecimiento. Con lo cual condenaban a todos los países que en aquel momento querían tener independencia, en los años 70, etc., que no crecieran más. Entonces, el argumento era para que tengamos viviendo tan bien como estamos viviendo ahora, que nadie crezca más. Y los que están pobres se quedan pobres. La reacción que hubo a eso motivó que el propio Banco Mundial inventase una consigna que después se instaló, que era el desarrollo sustentable. Entonces, no podemos meterle mano a las cosas, a la naturaleza, pero siempre que aseguremos que los que vengan después también puedan seguir viviendo. Y ahí se creó esa idea de desarrollo sustentable, que los que más la agarraron fueron los empresarios, porque empezaron a decir nosotros somos sustentables, etc. Yo hago toda esa historia del debate de la sustentabilidad porque ahora nosotros estamos metidos en una situación que es la inversa. Estamos recuperando la capacidad de dirección de nuestros proyectos nacionales en América Latina. Estamos tal vez teniendo la posibilidad de echarle mano a una explotación racional de los recursos naturales para asegurar un cierto desarrollo, porque les quiero avisar que no hay ninguna posibilidad de desarrollo si no le metemos mano razonable a la naturaleza, por supuesto, y que eso hay que hacerlo de alguna manera para que ella no se destruya. Y resulta que en este momento reaparece una idea de un ambientalismo fundamentalista de punto cero, de crecimiento cero, que de alguna manera dice nada, no se puede hacer nada. ¿Sí? Entonces, eso es grave. Yo creo que estuvieron bien los compañeros recién cuando dijeron, bueno, no, acá tenemos que hacer un proyecto nacional, que se discuta lo que los pueblos quieren. Yo estoy completamente de acuerdo, todo el mundo sabe que yo pienso eso. Pero además lo que tenemos la obligación de exigir a los que van a plantear la idea del ambientalismo, el fundamentalismo cero, que hoy se oponen o critican ciertas políticas, es a que digan cuál es el modelo de desarrollo que proponen para esos pueblos en los que impiden cualquier problema. Si me lo preguntan a mí, yo todavía no lo sé. Si me lo preguntan a mí, todavía no lo sé, y por eso suscribo la posición de los compañeros de que tenemos que consultar a la comunidad, tenemos que discutir los actores, tenemos que ver cuál es el modo. Pero si no sabemos, decimos que hay un procedimiento por el cual queremos llegar. Del fundamentalismo este que circula por ahí, alimentado por Greenpeace y reproducido por muchos grupos de izquierda, no conocemos ninguna posición que digan cuál es el desarrollo de las provincias andinas. Ni siquiera se animan a decir que bueno, que entonces como no se pueden explotar las minas y no se puede producir trigo ahí ni nada, entonces que lo sostenga el resto del país, que sería una solución, que vaya ahí y pongan plata el resto de las provincias. O si no, que digan, bueno, que migren tranquilamente a otro lado porque no tienen destino. Entonces, el tema es muy contundente. Mucho respeto sí a las ideas, pero exigir a los que dicen cosas que fundamenten sus ideas con una propuesta política de desarrollo. Si no, no se puede ir. Esto me lleva también a algo que no se comentó en la asamblea, porque ustedes saben que en estos 2 meses y pico que no nos reunimos, hubo ahí aparecieron un montón de grupos de intelectuales nuevos, etcétera, etcétera. Uno de ellos, Plataforma 2012, se llamó porque no sé si va a seguir existiendo,
hubo otro que no me acuerdo, y finalmente ahora apareció el grupo de los 17, no sé cómo llamarlo, si plataforma 17 o plataformita. La desgracia. Bueno. La desgracia. Pero digamos que en lo que se caracterizaron en decir y siguen diciendo todo el tiempo, porque las agresiones y las denuncias contra Carta Abierta son continuas de todos ellos, ni hablar de la carta que escribió ayer la Nata con respecto a Vudú, poniéndose en una posición así de defensa de cómo deben ser las cosas, sin fundamentos, pero digamos que se colocan en una posición ya directamente agresiva. Pero con relación a la Carta Abierta son muy críticos, de nuevo, que nos pagan, todo eso que ya se dijo. A mí me hicieron hace poco una entrevista en una página web que esa parte de mi respuesta no se reprodujo. Me preguntaban, porque también reporteaban a Suampa, ¿no? Y a todos nos hicieron las mismas preguntas, pero esa respuesta no la produjeron. Yo no sé lo que dijo Suampa, pero sí sé lo que yo contesté cuando preguntaron qué pensaba del futuro de las discusiones entre los intelectuales, ¿no? Y yo quiero decir eso porque lo que pienso, y creo que lo sepamos ahora, que vale también respecto a lo que decía a la política de los ambientalistas con estos grupos. Por supuesto, mucho respeto a las ideas de los otros tengo. No me preocupan que otras ideas circulen y vengan a ser discutidas. Pero yo lo que dije es, el destino de un debate entre intelectuales siempre va a depender del modo como él comienza. ¿Cuál es el procedimiento por el cual el debate se realiza? Si vamos a llamar debate a esta carga de insinuaciones violentas, de injurias, de descalificaciones, de porquerías y de basura que se dicen, eso no va a ningún lado. Yo dije, bueno, nosotros en Carta Abierta somos algunos cientos y todos vienen de historias distintas y tienen tradiciones diferentes, hemos aprendido a escucharnos, los argumentos circulan y conseguimos a veces producir consensos que son importantes. Quiere decir que un debate entre intelectuales vale lo mismo para cualquiera, pero entre nosotros tiene que tener procedimiento, tiene que tener reglas, tiene que ser situaciones de reconocimiento de lo que el que se está discutiendo es importante y que se puede con eso hacer alguna contribución. Nosotros sabemos que nuestro debate contribuye y podría ser que debatiendo con plataformas o con cualquiera que se forme hubiera también contribuciones a la política pública. ¿Por qué no? Porque si lo ponemos en reglas, en debate de reglas que correspondan a entender los argumentos, las personas pueden hasta cambiar de ideas, pueden mejorar su posición. Los que deciden políticamente podrían mejorar lo que deciden escuchando lo que se discute en esa cuestión. Para eso, por supuesto, esos debates tendrían que procesarse con un cierto orden. Tendrían que ser reuniones formales que tengan un procedimiento, con un público que no vocifere. Es decir, tendría que ser un lugar donde se puedan escuchar ideas. Eso es lo que dije y eso es lo que pienso. De nuevo digo, para Plataforma 2012 o para cualquiera, lo que necesitamos es que propongan qué es lo que quieren del país, no decir de nosotros que somos esto, que somos aquello. De nuevo, es la ausencia de política. El tercer punto es el punto de la reforma de la Constitución. La reforma de la Constitución, y estamos en América Latina en un proceso que estamos asistiendo a lo que yo llamo un constitucionalismo de nuevo tipo, se me animo a decirlo así, que es el que se está desarrollando Venezuela, Ecuador, Bolivia, etc. Es decir, constituciones que de alguna manera se reforman porque el proceso de transformación política de esos países exige que la norma constitucional responda a las transformaciones políticas y sociales. Tiene que haber un ajuste entre la norma constitucional y las transformaciones que se han producido. Nuestra Constitución en ese sentido es sabia, porque dice, establece una mayoría que hay que tener, y hay que tener un fundamento, y hay que tener cosas para que se reformen. Para conseguir esa mayoría, hay que conseguir constituir esa mayoría. Para que esa mayoría se constituya en una reforma constitucional, tiene que haber un proceso social agregado, en el cual una serie de ideas están puyendo y hay acuerdo que es necesario que la Constitución las tome. Y yo no le voy a poner ningún límite a las cuestiones que se discutan y que correspondan a la construcción de un consenso. Si ese consenso se establece que hay que reconocer la propiedad comunitaria de los pueblos aborígenes como tal, yo estoy de acuerdo que en la Constitución argentina no solo esté la propiedad privada, que esté la propiedad comunitaria aborigen, que esté la propiedad no sé cuánto, todas las formas de propiedad que necesitemos para que nuestro desarrollo se produzca.
Es un atraso inmenso que tenemos, que solo tenemos la propiedad privada de nuestra Constitución. Hay otro montón de cosas que no voy a enumerar ahora. De ese montón de cosas, también podría ser que la sociedad argentina estuviese madura para aceptar un proceso de reelección continua. ¿Por qué no? Si hay acuerdo sociopolítico para eso, ¿por qué la Constitución no se va a reformar? ¿Por qué una Constitución sancionada en el 94, en el marco de un proceso bastante pactado, negativo y poco participativo, no puede ahora constituir una transformación de ese tipo? De manera que estoy a favor de la reforma constitucional y estoy a favor que la reforma constitucional se produzca si es que hay procesos de consenso. No estoy seguro de que eso exista. Estoy hablando desde el punto de vista teórico, ¿sí? Que hay procesos de consenso construidos socialmente que sean capaces de manifestarse y conseguir la alianza suficiente en el Parlamento para llevar esas transformaciones adelante. Quiere decir que la Constitución solo se puede transformar si hay primero instalado en la sociedad una fuerte vocación de que una norma constitucional tiene que ser transformada. Ese es el punto clave. Eso en el caso de otros países es innegable que así ha sido, por eso se ha podido hacer la transformación, y en el caso nuestro también tendría que ser. Por último, está la cuestión esta de la agenda pública, de cómo se construye la agenda del Estado y lo que está pasando ahora. No cabe ninguna duda, una lectura apenas de lo que pasó desde que Cristina ganó hasta ahora, que en la agenda del Estado, desde el Ejecutivo, se pensaron 3 o 4 líneas troncales para desarrollar en este nuevo gobierno. El control del mercado de cambios, el manejo, ¿no?, del dólar, el control de las importaciones, una serie de medidas tendientes a preparar las dificultades que podrían enfrentar la situación de la crisis que se aviene. El otro punto que fue categórico fue el punto de Malvinas. En el medio se cruzó el tema de la enfermedad de ella, que finalmente no fue, pero que conmocionó un poco todo lo demás. Y el caso de Malvinas, que también está claro de que es una concepción de instalarlo en el largo plazo y con una concepción latinoamericana, todo ya se ha dicho. Y está el caso del petróleo, que también tenían sucesivas cuestiones que venían ahí, preparando la idea sobre las empresas de petróleo. Y también está el tema del transporte, en el sentido del transporte y otros servicios, que se empezó a discutir por el lado de empezar a ajustar los subsidios y equilibrar el pago de las tarifas, etc. Entonces, control del mercado de cambios, el control de las importaciones, ajustar la distribución del costo de los servicios a una cosa que sea más distributiva, Malvinas, petróleo, digamos, eso era. Y también emergió en ese contexto otras cuestiones que no estaban en la agenda. Esa es obvio. Es decir, el tema de la minería a cielo abierto no estaba en la agenda, por alguna razón se lo postergó o no se lo consideró, etcétera, etcétera, y entonces se instaló con fuerza como consecuencia de la movilización, etcétera, etcétera, y de una combinación también extraña que se produce, que estas cuestiones son levantadas por el ambientalismo de desarrollo cero y por una izquierda que simpatiza con esas ideas porque es movilizadora, etcétera, porque propuesta alternativa de desarrollo no tienen, con el papel que cumple la prensa mediática, que sabemos exactamente que eso le interesa nada, pero de pronto se constituye en el escenario exacto para que eso se promueva y se diga. Por eso en toda la televisión todo el tiempo estamos hoy viendo las mesas llenas de gente de PO, del MST y todos esos grupos, porque digamos ese es el punto en el cual la construcción mediática prevé la posibilidad de generar una acción de orden institucional. Y ahora tenemos también otro asunto que evidentemente no estaba en la agenda porque no estaba tratado hasta ahora con contundencia, que es el tema sobre todo del servicio ferroviario o de los servicios públicos de transporte. Bien, quiere decir que en este momento estamos viviendo una tensión entre una agenda que se pensaba que se podía desarrollar y una agenda que se desborda ahora. Ya termino, y con eso quiero decir lo siguiente, que algunas cuestiones que no estaban en la agenda o ya están, es probable que no estuviese suficientemente pensada, no estuviese suficientemente preparada, no se sepa cómo hacerlo. Y yo digo, es imprescindible, porque ahora sí, cuando se habla de sintonía fina, ya no se habla de políticas macro, como suponen, de resolver el pago de la deuda, la distribución de los fondos de la FJP vía la asignación universal por hijo, etcétera, si ahora se trata de decir
cómo corno organizo el sistema ferroviario, cómo aseguro que las personas no se matan cuando suben al tren, cómo aseguro que un conductor no viene borracho a conducir, cómo aseguro que la máquina tiene freno, cómo aseguro que todo ese tipo de cosas, es una construcción muy grande que hay que hacer. Y hay dificultades para pensar una cosa de esas, porque el conjunto de los actores que están envueltos en el sistema ferroviario en este momento son todos de alguna manera más o menos cómplices de lo que está pasando, ¿sí? Desde algunos sectores propios del área gubernamental, que por lo menos por ineficacia se ve que no pueden enfrentar eso, el comportamiento empresarial, inclusive el comportamiento de los sindicatos. El comportamiento de los sindicatos es un comportamiento puramente corporativo, porque en vez de pensar cómo participan ellos en el control, no, lo único que se pone es la defensa así absurda de posiciones que pueden ser insostenibles. Quiere decir que la reconstrucción del sistema ferroviario depende también de una lógica de ampliación de actores que puedan discutir, que pueden ser los grupos de usuarios, pueden ser los intendentes, debieran ser grupos sindicales, universidades, etcétera, para asumir la complejidad que eso tiene que ser reconstruido prácticamente de cero y, como se dijo más temprano, con una acción de planificación que defina concretamente qué es lo que se quiere hacer. Entonces, la sintonía fina para mí pasa por afirmar el modelo de la ley de audiovisual, de comunicación audiovisual, es de hacer una fuerte convocatoria a la construcción participativa de esas políticas públicas. Y en la construcción participativa de esas políticas públicas hay necesariamente la construcción de un tejido social, de un frente concreto, porque lo que se está trabajando es cómo todos se esfuerzan en resolver ese asunto, y tal vez por ese camino se resuelven algunas dudas que planteó Jorge hoy, que están faltando. Compañeros, tienen uso de la palabra y